confirmaron las novedades que se habían adelantado más temprano en el caso Operación Océano. Allí está Camila Pires. Bienvenida, Camila. ¿Qué tal, Miguel, Rosario? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Así es, comentarles a propósito de esta condena que se da en el día de hoy, que se confirmó a través de esta conferencia de prensa que dio la fiscal del caso esta tarde. Tiene que ver con una condena a un hombre que fue imputado justamente a prisión domiciliaria y libertad vigilada. Esto se llegó a partir de un proceso abreviado, es decir, un proceso en el que se acordó la fiscalía con el imputado y su defensa, donde no se llega a juicio oral y se dictamina esta condena. Recordemos en este caso o en esta investigación que abarca a 32 imputados, este es el primero que recibe esta condena y que, según detalló la fiscal en esta oportunidad, el hombre de lo que está acusado fue de tener un cierto intercambio a través de un chat y a partir de allí un ofrecimiento de dinero por un ofrecimiento sexual, pero que no se llegó a concretar. Justamente Viera dio esta tarde los detalles de cómo se llega a este proceso que está previsto además en el Código Penal como una alternativa, como un mecanismo, y por qué se llega a este proceso, en qué consiste justamente esta pena y cuáles son los detalles. Vamos a compartir entonces lo que decía la fiscal más temprano. Se llegó a este acuerdo, mediante un acuerdo con Fiscalía y la defensa del imputado, porque la defensa justamente vino a Fiscalía a preguntarnos por un proceso abreviado y ahí se comenzó la conversación por esto. En este caso se llegó a un proceso abreviado y con una condena de una pena de 2 años de penitenciaría. Pero esta condena, en este caso, se llegó 3 meses de prisión domiciliaria total, más 3 meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto de libertad vigilada por la ley 19.446. Esto es la constitución de domicilio y el control y todo de OSLA. El delito es de retribución, reiterados delitos de retribución o promesas de retribución, en este caso un adolescente, para cometer actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, y en reiteración real con el delito del 277 bis del Código Penal, que es el intercambio mediante internet en este caso con adolescentes, con fines sexuales. Y cada caso va a ser particular. En este caso lo que decía la fiscal justamente, o lo que de algún modo se puede llegar a considerar como un atenuante, fue el reconocimiento del delito por parte del imputado que ahora es condenado y esta mención que se hacía que fue un intercambio de chat, pero que no se llegó a concretar el encuentro o del que hacía referencia justamente la fiscal. En ese sentido están abiertos, además, aclaró desde la Fiscalía, para llegar a otros acuerdos con el resto de los imputados. Este es un proceso que va a llevar su tiempo, dadas las características, y para el que está previsto además una segunda audiencia a partir del 8 de octubre. Vamos a conocer entonces qué otras apreciaciones hacía la fiscal del caso sobre la pena y también que incluye además retribuciones a nivel monetario, pero veamos cuáles eran los detalles. Es bien importante, es el reconocimiento que se hace acá por parte del imputado del delito cometido, ¿verdad? Y por eso es que se llega a este acuerdo. Si el imputado no supiera que la Fiscalía tiene prueba, no iría a un acuerdo, porque sabe que va al juicio y en el juicio lo gana, porque ve que no tiene prueba la Fiscalía. Pero en este caso, obviamente, que sí, que la Fiscalía tiene pruebas. En el marco de la conferencia de prensa, la fiscal Viera agregó que el ahora condenado deberá hacer una reparación económica a la víctima equivalente a 12 salarios. Del mismo modo, se le suspendió la patria potestad de sus hijos y tiene prohibido realizar trabajos que tengan que ver con niños o adolescentes. En lo que refiere a la investigación, hay 2 personas requeridas que se pidió su detención y se informó que a través de la línea telefónica no han ingresado nuevas denuncias. En este caso es una víctima. Y en este caso ni siquiera el imputado estuvo con la víctima, es decir, solamente fueron chat, no llegó a conocerla.
Entonces la información que se dio desde la Fiscalía no se quiso ingresar en detalles de la edad de la menor, ni tampoco datos a propósito del hombre. La fiscal aseguró que, bueno, que eran víctimas. Hay que ver entonces cómo sigue este proceso y manejó incluso si podía haber una pena mayor o si en algún momento de este proceso se consideró una pena de prisión mayor, pero en ese sentido Viera aseguró, o por lo menos manifestó, que no se tenía la certeza de que después se obtuviera alguna sentencia cuando se fuera a juicio o demás, o incluso con el juicio oral. Así que bueno, este fue entonces esta primera condena. Habrá que ver qué pasa con el resto de los imputados y de cómo sigue en general esta investigación.